Buenos días a toda nuestra audiencia de Contracorriente. Mi nombre es Viene Herrera y soy periodista de investigación y estamos aquí con Ligia de la Coalición para la Defensoría de la Educación Integral en Sexualidad. Y vamos a hablar un poco sobre la ley de prevención de embarazo adolescente y un poco este tema en el contexto de que la presidenta Xiomara Castro pues recientemente hizo público que vetó esta ley y la reenvió al Congreso Nacional. Entonces, Ligia, primero si me puedes comentar un poco cómo reciben esta noticia y un poco sobre esta coalición que acaban de iniciar, ¿no? Sí, bueno, la noticia, bueno, buenas a todos, a todas. La noticia realmente es impactante, ¿verdad? Creo que no era algo que no esperábamos, o sea, sí podíamos asumir que iba a tardar en que se publicara en la Gaceta, pero no que se iba a vetar porque justamente estaba fuera del tiempo ya. Entonces, al no tener ninguna noticia de un veto en los 10 días, ¿verdad? Que corresponde, pues no esperábamos que saliera un veto. Entonces fue bien entre frustrante, entre tristeza, enojo, de todo, ¿verdad? Todas estas emociones, porque como digo y repito, bien importante esto de un tema que es tan controversial, ¿verdad? Que no debería serlo, pero que lo es en la sociedad. ¿Cómo era que no íbamos a saber que había un veto, ¿no? Entonces todavía yo siento que no hay una respuesta real, ¿verdad? El por qué no se dijo del veto o el por qué se veta hasta después. Y justamente esta coalición, ¿verdad? Que está conformada por diversas organizaciones que hacemos algo ya, ¿verdad? O sea, ya estamos haciendo algo como organizaciones para luchar por la educación sexual integral, en procesos de formación. Nos unimos pues para poder, o sea, nos articulamos para poder darle seguimiento a la presentación de esta ley que supimos que se iba a volver a llevar al Congreso Nacional. O sea, supimos esto en diciembre del 2022. Al inicio se nos había dicho que la idea era llevarla en enero, luego pues era quizás muy rápido, habían otros temas también, y pues sale en marzo, ¿no? En marzo se presenta, igual nosotras no sabíamos como tal qué día lo iban a hacer, o sea, no sabíamos cómo era lo que se iba a presentar, entonces sí también nos tomó un poquito por sorpresa, también fue sorpresivo que incluso se aprobara, ¿verdad? Porque sabemos que como es el Congreso Nacional y que pues lo mirábamos difícil también, pero bueno, se aprueba la ley, a pesar de que igual como todo creo que documento siempre se puede mejorar, pensamos que bueno, que ya era un gran avance, que íbamos a ahora a trabajar en el reglamento, que es lo que al final es donde se puede profundizar, digamos, o mejorar cosas que quizás en la ley no están o son muy generales. Entonces ya en el reglamento se iba a ir especificando esta parte. Y bueno, entonces ahora que la ley se veta, sabemos que para que esta ley vuelva a ser aprobada con reformas y todo, tiene que haber una mayoría calificada y no está, pues. Si antes se nos hacía difícil pensar que se iba a aprobar, ahora más, porque hubo todo un movimiento, ¿verdad?, que se alzó muy visible de los grupos antiderechos, de esta campaña de Con mis hijos no te metas, entonces menos ahorita se va a hacer, pues, va a pasar. Y la otra opción, obviamente, es hacer otra ley, y sabemos lo que cuesta, o sea, no es fácil, hacer una ley, y luego socializarla y luego todas las revisiones y luego que se apruebe. O sea, es un trabajo muy, muy largo y eso lo sabemos con otros ejemplos que hemos tenido. O sea, tenemos el ejemplo de algo sencillo como era, por ejemplo, la PAE, cuánto tiempo tardó en que se liberara. La ley de violencia si la ley integral de violencia contra las mujeres, por ejemplo, lleva años también. Entonces, preocupa mucho porque es como, bueno, ya teníamos, siento yo que lo que se miraba más difícil, que era que se aprobara. Y no esperábamos que desde la presidencia se vetara. O sea, yo me esperaba que el Congreso no la pasara, pero no me esperaba que la presidenta vetara esa ley, porque para mí ella está a favor y porque para mí está en el plan de gobierno. Entonces, es triste, es preocupante, frustrante y creo que ahorita es bueno, igual, pues seguir como siempre lo hemos hecho y estar también como más todavía atentas, ¿no?
a estas cosas, a saber que estas cosas pueden pasar, a mirar todavía más panoramas posibles. A veces creemos que algunas cosas no van a pasar porque son ilegales, pero igual en Honduras lastimosamente siempre pasa. Entonces aquí hay como que plantearse siempre en cada cosita todas las opciones, aunque sean opciones ilegales, pero que sabemos que lastimosamente se puede hacer. La ley había sido vetada, ¿verdad?, en el tiempo, pero me parece también muy importante que se hizo público una semana después de que hubo estas manifestaciones de grupos conservadores en esta campaña de Por mis hijos, creo que se llama, Ujú. que fue bastante masiva, ¿no? Al menos aquí en Tegucigalpa vimos bastante gente. ¿Cómo se puede interpretar también esta situación? O sea, que se haya hecho pública una semana después de estas protestas. Bueno, creo que una de las cosas es ceder un poco, ¿verdad? A estas presiones que estaban haciendo estos grupos, pero nuestra lectura también ha sido como un poco en la instrumentalización del tema. Como el tema está en lo público y genera controversia, hay un sector de la población que para mí, aunque parezca que es un montón, quizás no es la mayoría, ¿verdad? Este sector que está ahí en las calles y diciendo que está en contra, eh, que o sea, que tiene su atención en esto. Entonces, al anunciarse el veto este sábado, al mismo tiempo que sale en la Gaceta la adhesión de Honduras al CAF, fue una forma para mí de desviar la atención, es decir, no toda la población va a estar atenta a una de las a las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Quizás unas se van a centrar en esto, otras en esto. Me parece que fue también una estrategia para esto, para desviar un poquito la atención y dejar y hacer algo que va a dejar contento a algunas personas y quizás va a enojar a otras personas. Eh, pero no van a hacer algo que enoje a dos partes, digamos, de un solo. Entonces, por ahí va. Yo igual, aunque sé que el veto tiene fecha del 17 de marzo, todavía inclusive con la entrevista de ayer que estuve en frente a frente, me queda más claro, o se me hace mucho más difícil creer que fue el 17 de marzo, porque es que esa información siempre se filtra. Es que ni la proponente de la ley sabía que la ley había sido vetada, ni quienes llevan la ley sabían eso, porque estábamos trabajando, porque tuvimos muchas reuniones, porque la Secretaría de Educación convocó a una reunión el 29 de junio. Entonces, pensar que algo así se va a mantener en secreto tanto tiempo y que en este caso el ministro de Sol, pues creo yo que lo que nos dio a entender es que él sabía de eso, pero la gente de Sol estaba trabajando también con nosotras. Entonces, bueno, se me hace difícil creer que mucha gente guardó el secreto y que no nos lo dijeron. Pero bueno, yo entiendo que esa es la postura que se va a mantener, pero igual el hecho de, digamos, en ese escenario que sí se haya hecho el 7 de marzo y se esperó, creo que entonces lo que se hizo fue esperar un momento clave para anunciarlo. ¿Cómo? Para esto, para tener la atención en varias cosas de la población. Y pues de alguna u otra forma se ha logrado, ¿verdad? Porque estamos hablando de este tema, del veto como tal. Entonces, pues sí, lastimosamente, no sé, se usó el tema, se usó un tema que es muy delicado, que ningún tema debería ser motivo de instrumentalización, pero yo creo que estamos hablando de salud, estamos hablando de vida, y como lo digo también, no es una cuestión que nos deben a las feministas o a las organizaciones, porque es un bien común al final, o sea, es un bien para las mujeres, para las niñas, es un bien para la población, porque aunque no me pase a mí, el embarazo en adolescentes afecta a toda la población de forma indirecta o directa, ¿verdad? Quizás no lo vemos de un solo, pero nos afecta en los círculos de pobreza, nos afecta en el desarrollo económico, nos afecta en la violencia. Eh, entonces, pues sí, nos afecta a toda esta situación y este veto. Sí, yo creo que realmente es bastante impactante, tomando en cuenta también el contexto en el que vivimos, y justo por ahí va mi pregunta, ¿no? Han habido incluso muchos casos, yo miré uno esta semana de una niña en Choluteca que aparentemente se suicidó, pero no están como claras las causas y tenía que ver con eso, con un embarazo de un hombre mayor con el que ella vivía, ¿no? ¿Cómo está también esta situación
de violencia hacia menores en Honduras, y nos puedes también dar como un poco ese Ujú. contexto. Sí, bueno, desde hace mucho tiempo que sabemos que esta situación va simplemente escalando. Tenemos estos casos, digamos, que se hacen como muy públicos. Creo que si se hicieran públicos todos los casos, las noticias no se darían abasto. Porque como una de las cifras que manejamos es que, bueno, esto, ¿verdad? Que aproximadamente 36.000 niñas salen embarazadas al año, niñas menores de 19 años, creo que están entre 14 y 15, y hay también cifras de niñas de 10 a 14 años. Si lo vemos al día, o sea, o si lo vemos, o sea, son más de una al día, pues son un montón. Y que son niñas, y que en la mayoría sabemos que los embarazos son producto de violencia sexual porque son de personas mayores que ellas, ¿verdad? Ellas son menores de edad y son personas mayores. Eh, Tenemos también la cifra de que cada 3 horas una mujer es víctima de violencia sexual. Bueno, no, cada mujer denuncia, que cada 3 horas una mujer denuncia violencia sexual. Sabemos que las cifras todavía son más altas. Y yo lo decía ayer y lo vuelvo a decir, imaginémonos que en este momento que estamos hablando, imaginémonos que en este momento que alguien está viendo esto, una niña está pariendo, una mujer está siendo víctima de violencia sexual o una niña está siendo víctima de violencia sexual. Y sumado a otras cosas, ¿verdad? Porque no solo es el embarazo, es las infecciones de transmisión sexual, luego tenemos los casos de muerte, de mortalidad materna, porque las niñas pues no están el cuerpo en condiciones, ni el cuerpo y tampoco mentalmente, ¿verdad? Están en condiciones de llevar este embarazo. Honduras se sitúa desde hace mucho tiempo como el segundo país con estas tasas más altas de embarazos en adolescentes. Y yo creo que muchos lo normalizamos, ¿verdad? Por eso es que sí es importante quizás estos casos como que salgan con el cuidado, ¿verdad? De la identidad de la persona, pero que lo miremos un poco más cercano, ¿verdad? Que no lo miremos en tantas cifras, pero o sea, que las cifras no nos muestran la gravedad del asunto, pero que miremos lo que implica para una niña, para estas 36.000 niñas, un embarazo, o sea, ¿qué pasa con eso? Bueno, y hablamos de embarazos, y luego perdón, hablamos de partos, porque hay embarazos que obviamente no se contabilizan como partos porque no llegan a término, o sea, hay más embarazos. O sea, que están, digamos, al un año nacieron 36.000 niños o niñas de una madre, de una niña. ¿Qué futuro tienen estos niños también? ¿No? Porque el círculo de pobreza se reproduce. Y luego tenemos estos embarazos que resultan en abortos espontáneos o abortos voluntarios, que pueden resultar en muerte. O sea, son un montón de cosas. Entonces, esas ya son niñas que probablemente no continúen con la educación, porque la mayoría de estas niñas sabemos que ya están en una condición de vulnerabilidad. Si hay casos de mujeres embarazadas, niñas embarazadas digamos, que tienen un poquito más de recursos económicos, pero son menos. Y tienen un sistema familiar y social que de una u otra forma, pues, digamos, mitiga un poquito el daño, aunque el daño emocional es más difícil. Pero la mayoría son estas niñas que ya están en situación de vulnerabilidad, que muchas tampoco llegan a los centros de salud o a un hospital. Es increíble pensarlo, pero hay muchas que se dan cuenta que están embarazadas cuando ya van a parir porque no han tenido educación. Entonces no saben que si no les vino la regla ahorita, no, la menstruación no, es probablemente un embarazo. No sabían que esa relación sexual era una relación sexual que podía tener un embarazo, ¿verdad? Y nos puede parecer que eso ya no se da, pero se da, pues, o sea, son cosas que todavía están pasando, o sea, y que de repente no sabía ni la niña ni que estaba embarazada. Y ahí está que no sabe qué hacer ahora. Y luego viene todo el tema de la estigmatización. Esa muchacha de 15 años en su comunidad la estigmatizan, llega al hospital y si llega al hospital la violentan, nadie investiga quién es el padre de ese hijo, nadie se da la tarea de decir es víctima de violencia sexual, quién es el padre. Entonces ahí también hablamos del tema de la impunidad, o sea, son varias cosas que son bien, bien tristes y bien frustrantes que siguen pasando. Sí, y me parece también interesante que esta ley ni siquiera era como la ley de educación integral en sexualidad, sino que era una ley para prevenir embarazo adolescente. Yo recuerdo haber leído el proyecto de ley y era bastante general también, no era Ujú. como que hubo mucha desinformación diciendo que hablaba sobre la comunidad LGTBI más
y un montón de cosas que no es cierto. Estaban como este proceso en el que se iba a hacer un reglamento con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, pero simplemente esta ley bastante general generó mucha controversia, ¿no? ¿Cómo creen también que pueden seguir trabajando este tema bajo estas condiciones, ¿no? Digamos que también con esta ley que vino un poco a mover esos grupos conservadores, pero también como a generar mucha desinformación. ¿Cómo se Ujú. podría combatir en ese sentido? Bueno, yo creo que igual vamos a nosotras seguir como en las vías, en diferentes vías, ¿verdad? Una es seguir esta en línea, que es disidencia política, que es desgastante, pero que hay que seguir, digamos, atentas a lo que se haga, atentas a, porque realmente no nos han dicho exactamente qué es lo que se va a hacer, pero si es que se va a reformar esta ley o si se va a hacer otra. Yo estoy un poquito todavía con esa duda. Eh, y estar ahí, ¿no? Estar ahí en la formulación, vamos a estar, pero va a ser más difícil. Sí sé que va a ser mucho más difícil porque les prometieron ahora que, que todos los sectores van a ser parte, o sea, los sectores habló de la iglesia, y la iglesia no va a permitir que esa ley sea una ley integral, no que contenga todo. Yo creo que ellos quieren una ley que se hable de abstinencia y ya, entonces va a ser bien difícil esa creación. Pero por otro lado, creo que una cosa importante que hemos estado viendo y que queremos hacer es el tema este de la información, de que la gente sepa a qué se refiere, por ejemplo, educación sexual integral, bajar ese temor que se ha metido a la gente, ese miedo que se ha metido a las personas, eh, de qué es lo que se va a hacer, o sea, que podamos pues, llegar como esto, como a sensibilizar, que la gente tenga una mejor información sobre esto para que cuando la ley se vuelva a presentar, al menos haya mayor información de la gente, de la sociedad hondureña, y no estén repitiendo estos mensajes que han generado mucho odio también contra especialmente la población LGBT, porque, bueno, los grupos antiderechos dicen de que se quiere pervertir a los niños enseñándoles a que les gusten las personas de su mismo sexo, y bueno, ya vimos que la ley no tiene, no, ni habla de diversidad sexual, entonces el trabajo ahorita es ese, como seguir siempre esta vía legal de lo que se va a hacer con la ley, pero también hacer estos procesos de sensibilización, de información a la población. Perfecto, Ligia, pues yo creo que con eso agradecemos que hayas estado con nosotros y nos hayas explicado un poco más cómo ha estado este proceso y pues vamos a seguirle dando seguimiento. Igual si quieren seguir leyendo pues nuestro contenido, tenemos muchas notas al respecto sobre salud sexual y reproductiva. Gracias, Ligia. Gracias. Y bueno, quiero solo aprovechar para comentarlos también que tengo un podcast, que es un proyecto personal que estaba haciendo justamente de sexualidad, para hablar de estos temas que no se nos han enseñado mucho. Entonces se llama Volvamos a empezar, por si están interesados en escuchar algún tema. Perfecto, Gracias. gracias, Ligia.